Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso es a perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bueno, pues en los vídeos anteriores de Nietzsche, repetimos, estamos siguiendo los apuntes de la lechuza de Minerva que vienen vinculados abajo. En el vídeo anterior de Nietzsche vimos en un primer vídeo los 3 primeros párrafos del problema de la realidad y el conocimiento. Básicamente la distinción entre voluntad de verdad, voluntad de poder, y cómo Nietzsche criticaba la voluntad de verdad, todo el platonismo, toda la metafísica, la filosofía anterior a Nietzsche, y postulaba, defendía la voluntad de poder. Luego vimos los 3 siguientes párrafos: cómo surge el concepto, que lo estuvimos contando en el anterior vídeo, la crítica a la filosofía y a la ciencia positiva, y concluimos el vídeo haciendo una pequeña conclusión. Hoy lo que vamos a ver es el problema del ser humano, de Dios y de la moral. Repetimos, siempre que nos pregunten el problema de Dios, el problema de la moral, el problema del ser humano, ponemos todo, absolutamente todo, porque todo, vamos a ver, está interrelacionado, está interconectado. Y nosotros lo que vamos a ver en este vídeo es, en concreto, la visión que tiene Nietzsche del ser humano, que sería este primer párrafo, y, en segundo lugar, el problema de la moral tradicional, que sería el segundo párrafo. Así que vamos a ver primero y segundo párrafo. Esto lo contamos para quien quiera seguir la clase a través de los apuntes, lo puede hacer. Si no quieres seguir la clase a través de los apuntes, también puedes hacerlo a través de la explicación. Así que vamos a empezar explicando el problema del ser humano y el problema de la moral tradicional en la obra de Nietzsche. Vamos allá. Primer tema, el ser humano. ¿Cuál es la idea de Nietzsche en relación al ser humano? ¿Qué es lo que Nietzsche piensa del ser humano? Bueno, pues Nietzsche va a tener una visión de contenido pesimista. Es decir, Nietzsche lo que va a defender es que el ser humano es un ser débil, es un ser delicado, es un ser indigente. Atención a esta palabra que nos va a aparecer otras veces. Indigente quiere decir que necesita de alguien, necesita de algo, tiene una carencia de algo. Eso es un indigente. Pues el ser humano es débil, por un lado, es decir, comparado con el resto de los animales, somos animales débiles. Según Nietzsche, corremos poco, tenemos poca fuerza física, por ejemplo, tenemos poca resistencia, tenemos un tamaño medio, no somos demasiado grandes para poder imponernos, así que somos animales débiles, somos animales delicados y somos animales indigentes, que necesitamos ayuda. Y sin embargo, dice Nietzsche, ese animal débil, ¿qué se cree? Se cree, curiosamente, el centro del universo. Se cree que la criatura más importante que existe sobre toda la Tierra. Nietzsche pone un ejemplo en una de sus obras donde cuenta que ¿qué le pasa a la mosca? Que la mosca piensa que todo el universo gira en torno a ella. ¿Qué le pasa al ser humano? Dice también metafóricamente que el ser humano se cree el centro del universo a pesar de su debilidad, a pesar de ser un ser absolutamente delicado, absolutamente indigente. Sin embargo, que piensa que él está en el centro, somos el centro de la creación. Y, sin embargo, para Nietzsche, ¿qué debe ser el ser humano? Pues el ser humano, para Nietzsche, debe ser un puente. ¿Un puente hacia dónde? Y aquí es donde va a empezar toda la cuestión. Un puente hacia el superhombre. Hacia eso debe ser un puente el ser humano. Hacia el superhombre.
¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la famosa frase de Nietzsche? La famosa frase de Nietzsche es que el ser humano es el puente tendido entre el chimpancé, aquí estaría el ser humano, y el superhombre, que luego vamos a ver quién va a ser. Así que, ¿qué es el ser humano en el fondo? Un eslabón intermedio entre el chimpancé, lo primitivo, y el futuro, digamos, el fénix, el ser llamado superhombre, que a continuación vamos a ver en estos vídeos. ¿Y quién será superhombre? Aquel que tenga, esto ya lo sabemos, voluntad de poder. Y ya no será débil, sino que será fuerte, como vamos a ver a continuación. Vamos a hacer una breve aclaración. Esto en ningún caso en Nietzsche se debe entender en sentido biologicista. ¿Qué es un sentido biologicista? Creer que Nietzsche está hablando de cuestiones biológicas, de cuestiones estrictamente fisiológicas. En absoluto. Luego vamos a ver que este tránsito no hace referencia al cuerpo. No es que el superhombre sea más alto, más fuerte, más poderoso físicamente, sino que hace referencia a lo intelectual, hace referencia a lo que Nietzsche va a llamar las 3 transformaciones del espíritu, que las vamos a ver luego. Así que nadie entienda esto en un sentido evolutivo, biológico. Lo que ocurre es que Nietzsche está imbuido de todo el problema que había surgido con el darwinismo, con la excepcional obra y la excepcional labor de ese excepcional, lo decimos 3 veces, científico, y ese excepcional figura para la historia de la humanidad que fue Charles Darwin, y entonces utiliza una metáfora evolutiva, pero él no se refiere en ningún caso a términos biologicistas. Así que, ¿qué sería? El ser humano es débil, se cree el centro del universo y su única función es ser un puente para el superhombre, para llegar al superhombre. ¿Y cómo es la moral? Segundo aspecto. ¿Cómo es la moral de este ser humano? Es decir, de este ser débil. ¿Cuál ha sido esta moral? Pues la moral del humano, la moral del débil, nunca olvidemos que estamos hablando de eso, de la moral del débil, estamos situándonos en la moral del débil. La moral del ser humano, del débil, es el que es una moral de esclavos. Es una moral de esclavos. ¿Por qué es una moral de esclavos? Porque su principio básico y fundamental, ¿cuál es? Es la resignación. ¿Qué es la resignación? La resignación es una palabra, además, característicamente del vocabulario cristiano, la resignación. La resignación es, para entendernos y defender el lenguaje coloquial, aguántate. Eso es la resignación. Aguanta, no hagas nada, espera. Que te duele, te aguantas. Que sufres, te aguantas. Que lloras, te aguantas. Es la resignación el valor fundamental de esa moral de esclavos. ¿Quiénes son los bienaventurados? Si recordamos el sermón de la montaña, el sermón que da Jesús en el Evangelio, reúne a un grupo de gente muy numeroso según el Evangelio y da un sermón que van a ser las famosas, entre otras, bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados en la moral cristiana, en la moral de esclavos? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que sufren, los que lloran, los perseguidos, los que no encuentran consuelos, los hambrientos. Es decir, ¿quiénes son los bienaventurados? Los bienaventurados son los que sufren y se resignan y añaden en el sermón de la montaña, porque ellos alcanzarán, es muy importante aquí ese futuro, alcanzarán misericordia, alcanzarán justicia, alcanzarán consuelo. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto? Resignarse. ¿Y cómo es esta moral además? Es, por lo tanto, esta moral de esclavos, antinatural, y como es antinatural, lógicamente, va a ir en contra
de los instintos vitales, va a ir en contra de todo lo vital. ¿Qué es lo que te pide la moral? La moral te pide lo contrario de lo que te pediría la naturaleza, de lo que te pediría el instinto vital, de lo que te pide la vida. ¿Qué te pide la moral? Que te aguantes. ¿Qué te pide la moral? Que te levantes y le dejes el asiento a la anciana. ¿Qué te pide la moral? Que compartas tus bienes, que compartas tu comida. ¿Qué te pide la moral? Que cuides del débil. ¿Qué te pide la moral? Que trates bien a aquellos que sufren, que busques sufrir con los otros, la compasión. ¿Qué te pide la moral en definitiva? Todo aquello que va contra la vida, todo aquello que es antinatural. ¿Qué te pide la moral? Que no vivas la vida alegre, no vivas la vida satisfecha, no vivas la vida en plenitud, sino que vivas una vida de resignación, porque presuntamente luego tendrás una recompensa. Ojo, cuidado con esta idea de la vida alegre, porque luego vamos a ver qué es la vida alegre para Nietzsche, que va a estar muy lejos de la vida del tonto, que se cree que la vida es estar bebiendo, fumando, oyendo música y no haciendo nada. Luego lo vamos a ver. Pero para Nietzsche, ¿qué es lo que ahora nos importa? Su crítica a la moral. Toda la moral es antinatural y es contraria a la vida. ¿Y en quién se ha basado esta moral hasta ahora? Pues, evidentemente, y aquí viene el gran problema, en Dios. ¿Qué es Dios? Dios es el fundamento ¿de qué? De la moral, de la verdad y del sacrificio de la vida. Dios es un fundamento de la moral, de la verdad y de ese sacrificio de la vida que sería la resignación. ¿Qué es Dios entonces? Dios es indudablemente el fundamento, ya lo sabemos, de la voluntad de verdad. Es decir, Dios es aquel en el cual todo se basa para decirnos que seamos morales, contrarios a la vida, que creamos en la verdad, contraria a la perspectiva, a la metáfora, que nos resignemos, contrario a qué, a otra vez la vida. Es decir, Dios es el fundamento de que seamos esclavos. Dios es el fundamento, en definitiva, de todo el platonismo y de la voluntad de verdad. Y hacemos otra breve aclaración. Nietzsche escribe siempre en lenguaje muy metafórico, con lo cual las palabras no hay que entenderlas en un sentido estricto. Nietzsche, indudablemente, cuando está hablando de Dios, está pensando también en el Dios cristiano. Eso es indudable y no se puede discutir. No podemos reinventarnos a Nietzsche para eliminar una crítica al cristianismo. De hecho, para Nietzsche, el cristianismo no sería más que la prostitución del platonismo. Sería un platonismo prostituido, un platonismo para débiles, absolutamente. Pero esta imagen de Dios también se aplicaría a todo aquello que se convierte en fundamento a voluntad de verdad. Pongamos un ejemplo. El Partido Comunista. Si yo actúo porque el Partido Comunista me lo dice y me dice: aguántate y busca la revolución, compañero. La verdad es el materialismo histórico, compañero. Resígnate ahora porque vendrá el paraíso comunista, compañero. El Partido Comunista es también Dios. Es decir, ¿Dios qué es? Dios es todo fundamento de una voluntad de verdad. Es lo que nos fundamenta la moral. Es, en el fondo, y esto es una imagen que sí que es una imagen de contenido cristiano, es el pastor, ahí está, con su varita, mirad qué majo, y que cuida de qué, de los borregos, de las ovejas que se resignan ante el pastor. Eso es Dios. Y lógicamente, este Dios no puede ser sino enemigo
¿De quién va a ser el gran enemigo del superhombre? Va a ser el gran enemigo de aquel, recordemos, que debe tener, ahí está, voluntad de poder. Porque la voluntad de verdad va a estar siempre enfrentada a la voluntad de poder. Así que ya tenemos el problema. Dios es el fundamento del rebaño, de la resignación, de la moral débil, de la moral de esclavos, es el fundamento de la voluntad de verdad. Luego Dios es el enemigo del superhombre. Y entonces surge inmediatamente el problema. ¿Cuál va a ser nuestra necesidad? El superhombre, por lo tanto, tendrá una necesidad. ¿Qué es cuál? Negar a Dios. Acabar con Dios. Eliminar a Dios. Es decir, acabar con el pastor, acabar con la voluntad de verdad. ¿Para qué? Para que triunfe la voluntad de poder. ¿Cuál será esa necesidad? Dios, por lo tanto, es ahora la gran objeción. ¿Contra qué? Contra la vida. Dios es el enemigo de la vida. Y por lo tanto, tenemos que acabar con Dios. Así que, vamos a resumir que estamos concluyendo. Si queremos efectivamente que el hombre, el ser humano actual, sea un puente para el superhombre, es decir, llegue a ser un superhombre, si queremos efectivamente esto, llegar al superhombre, tenemos que llegar a la voluntad de poder. Y para ello, tenemos que acabar con la moral tradicional, que es una moral de esclavos, que es una moral ¿contra qué va? Contra la vida. Y esa moral se fundamenta en Dios, en el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes prados me hace caminar, y aunque vaya por senda oscura nada temo, porque su vara y su cayado me consuelan, y Él está conmigo. Dice un salmo de la Biblia. Por lo tanto, tengo que acabar ¿con qué? Con Dios. ¿Para qué? Para acabar con la voluntad de verdad. Dios es su fundamento, y al acabar con Él, acabo con la voluntad de verdad, y poder surgir el superhombre. Por lo tanto, debo negar a Dios para decir sí a la vida. Y ahora vamos a ver que ha ocurrido un acontecimiento extraordinario, dice Nietzsche en su época, un acontecimiento único que va a permitir ¿el qué? Que este paso hacia el superhombre sea posible. Y ese acontecimiento, que lo vamos a ver en el próximo vídeo, pero que lo enuncio aquí para generar esa expectación tradicional de dominio intelectual que tanto nos caracteriza a todos, va a ser que Dios ha muerto. En el próximo vídeo, más. Ha sido, como siempre, un placer.